Dios les bendiga a todos. En esta mañana para mí es una bendición saludar a los hermanos aquí presentes y a los que en diferentes países nos estarán viendo y escuchando en el día de hoy o tal vez mañana en el momento que usted puede entrar a la página nuestra. Quiero que en este momento abra su Biblia porque vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a ir al libro del profeta Ageo. El libro del profeta Ageo. Ageo está después de Sofonías y antes de Zacarías. Los nuevos, si usted llega a Mateo, en vez de ir para adelante, da para atrás. Y antes de Mateo, Malaquías, Zacarías, y por ahí llega Ageo. De los últimos del Antiguo Testamento. Ageo, capítulo 1, el versículo 5. Ageo, capítulo 1, versículo 5. Gloria a Dios. Amén, qué bueno. Vamos entonces a leer a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Voy a repetir esa frase. Meditad bien sobre vuestros caminos. Yo bendigo tu nombre, Señor, porque cada vez que subo a este altar o algún altar de tu pueblo, lo considero un privilegio de poder ser un instrumento para predicar tu palabra. En el día de hoy te doy gracias por las fuerzas físicas que me has dado para levantarme y estar aquí en tu casa y para predicar tu palabra. Mi cuerpo es tuyo y está en tus manos. Te pido que tú te glorifiques y a través de mis labios tú le hables a este pueblo y a todo el que va a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero en el día de hoy hablar acerca de parte de este libro, que es un libro pequeño. Ageo tiene un significado bien hermoso, porque el nombre Ageo significa mi fiesta. No sé si fue que el papá de Ageo, cuando él nació, se sintió tan contento que para él el nacimiento de su hijo fue una fiesta y lo llamó festival o mi fiesta. Qué bueno, ¿verdad? Cuando el nacimiento, la llegada de alguien a nosotros se convierte en algo festivo. Así que se le conoció como uno de los profetas menores y es el 10º entre ellos, el número 10. Ageo, al decir profetas menores, no significa que fueron menos importantes ni menos poderosos que a los que se le llama como profetas mayores. No. Lo que significa es que sus libros fueron libros cortos, pequeños, que tuvieron solamente unos capítulos, a diferencia de aquellos libros como Isaías, Jeremías, que eran libros de muchos capítulos y que las profecías de ellos fueron muy abundantes. Estos trajeron profecía o mensaje al pueblo que no fueron muy largos, pero esto no significa que no fueron importantes. Y aquí entro con mi primer testimonio, porque alguien los otros días me dijo: a mí me gusta que tú predicas porque siempre lo corroboras con la vida de hoy. La importancia de la palabra de Dios no tiene que ver con el tiempo que yo predique. Hay mensajes de 1 hora que cansan, que aburren, ¿verdad que sí? Lo hemos experimentado. Sin embargo, hay mensajes de 5 minutos que lo dejan usted con la lámpara encendida y con hambre de seguir escuchando. El hermano Gille Ávila, que ustedes conocieron, fue un hombre de Dios, distinguido entre los puertorriqueños y que yo considero que es uno de los hombres más grandes que ministerialmente Dios dio aquí en Puerto Rico. Primeramente, por su consagración.
Segundo, porque era un hombre de oración. Pocos oraban como él. Y yo lo conocí, compartí con él, estuve con él durmiendo en Haití, orando con él y conozco cómo era aquel hombre. Y en una ocasión, cuando estábamos en Haití en el 1986, que fue apenas a un mes del derrocamiento de Duvalier, llegamos a dar una cruzada en Haití y la situación estaba terrible. Había muertes por todos lados, toque de queda, una cosa terrible. Y estábamos dando la campaña en una carpa que nos había facilitado un hermano americano que era misionero en Haití. Y allí nos reuníamos, que había más de 4,000 personas, y allí dábamos la campaña. Pero ¿qué sucede? Que una noche, cuando llegamos y empezamos el culto, a las 6:15 de la tarde, llega un emisario del gobierno y me dice: tienen que terminar el culto, porque hubo una masacre en la capital de Haití donde le prendieron fuego a una casa y quemaron 13 personas vivas. Por lo tanto, el toque de queda que se daba todos los días a las 8:30, por esa situación lo habían bajado a las 6:30 de la tarde. Así que imagínese usted, a las 6:15 vienen y nos dan el aviso de que a las 6:30 todo el mundo tiene que estar en casa. Porque nosotros no vivimos en una república y nunca hemos visto lo que es un toque de queda. Y si lo hemos visto, pues toque de queda como lo que dio aquí de la pandemia. Pero un toque de queda en medio de un estado de sitio es totalmente diferente, porque a partir del momento que suena la sirena, nadie tiene garantía de protección gubernamental, sino que el que está afuera, si muere, nadie es responsable. Y si lo ven en la calle, lo arrestan. Así que cuando me dicen eso, yo voy donde Gigi, porque yo sabía que Gigi era un hombre que predicaba por libertad y que los mensajes de Gigi, el más corto, era 1 hora. Gigi era un hombre que predicaba con tiempo. Pero aquel hombre me enseñó una lección ese día, porque yo recuerdo que él me dijo: agarra el micrófono a las 6:15. Y Gigi predicó el mensaje más corto de todo su ministerio. Él predicó de 6:15 a 6:20. 5 minutos. Hizo el llamado a la conversión de 6:20 a 6:25. Y se convirtieron 37 almas. Y de 6:25 a 6:30 oró por los enfermos y hubieron 17 milagros de sanidad divina. Vea bien todo lo que Dios hizo en 15 minutos, cuando se hace bajo la dirección del Espíritu Santo y para la gloria del Señor. Doy este testimonio porque a veces, cuando leemos la Biblia y vemos que Isaías escribió tantos capítulos y Jeremías tantos, y vemos que Abdías una paginita y que Miqueas 2 o 3, tal vez menospreciamos las cosas que esos profetas dijeron. Ageo no habló mucho, y habló en un momento donde había una necesidad urgente de que el pueblo volviera a Dios. Ageo fue contemporáneo con el profeta Zacarías, y su libro básicamente da 4 mensajes. El primer mensaje tiene que ver con una reprensión. El segundo mensaje tiene que ver con una promesa. El tercer mensaje tiene que ver con un llamamiento. Y el cuarto mensaje de Ageo tiene que ver con otra promesa, pero específicamente a un hombre, a Zorobabel. Ahora, hermanos, a pesar de que este libro es tan pequeño, creo que en el día en que vivimos lo debemos de leer, porque hay en él unas verdades que nos deben de hacer reflexionar en el tiempo en que vivimos. Tenemos que tomar la fe con mucha seriedad. Es hora de tomar la fe con mucha seriedad. Agarra esta frase: tomar la fe con mucha seriedad.
Mire, ya habían pasado 16 años desde que el pueblo judío había sentado las bases para el templo de Dios bajo el liderazgo de Zorobabel y de Josué o Jesúa. Esto lo encontramos escrito en el libro de Esdras, capítulo 3, versículos 7 al 13. Pero después de 16 años, aquello que había comenzado con tanto ímpetu, con tanto interés, Dios tiene que hacer un llamado para nuevamente reavivar la visión que se había perdido. Y creo que este es el primer mensaje que yo recibo en el día de hoy. Hay muchas personas que en todos los ámbitos de la vida arrancan con un empuje que se llevan por delante a cualquiera. Pero todo se quedó en el arranque. ¿Ve? De momento pasa el tiempo y usted ve que están ahí, como decimos los puertorriqueños, aplastaditos. Los judíos ven una experiencia, vamos a decir, una oportunidad gloriosa en poder reedificar el templo de Dios, y comienza con mucho ímpetu, pero de momento se acabó el ánimo. Se sentó todo el mundo y pasan 16 años y lo que quedaba de aquella construcción eran piedras arruinadas. Se le fue el ánimo seguida. Yo creo que la palabra, aunque un día uno de los profesores que me dio clase a mí en el seminario de la Iglesia de Dios, cuando yo estudiaba en el año 1983, nunca se me olvida que él dijo: el problema de ustedes, los predicadores pentecostales, es que a ustedes les gusta espiritualizar toda la Biblia. Y yo dije, bueno, pero es que el único libro que es para el espíritu es la Biblia. Porque todos los demás libros que son escritos tienen que ver con la sabiduría humana, con el intelecto humano, pero la Biblia tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con el alma. Así que para mí, todo lo que hay en la Biblia, sea simbólico o no, sea historia o no, tiene que ver con la parte espiritual, porque el propósito de la Biblia es que el hombre regrese a Dios. O sea, la Biblia está escrita porque es la carta que Dios envía al hombre para que el hombre regrese a casa. El hombre, Dios lo creó y se le perdió, porque le hizo caso al diablo, cayó en pecado, tomó un camino errático, y ahora Dios le envía una carta para que vuelva otra vez a encontrar el sendero. Le pone una brújula para que lo guíe hasta el norte. Por eso es que, aunque esta experiencia que estoy relatando, que tiene que ver con la reconstrucción de un templo físico y material, yo lo llevo al nivel espiritual. Y creo que me debe de hacer pensar a mí y reaccionar cuál es mi condición a tantos años de mi conversión. Cuando yo me convertí, empecé a reconstruir mi templo, mi vida espiritual. Y usted sabe que cuando el Señor le habló a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, ¿cuál fue la crítica que le hizo? Has perdido tu primer amor. Sí, porque al principio, cuando llegamos al Señor, entramos en una etapa de vida nueva. Conocemos la gracia, vemos la salvación manifestada, el amor que nunca habíamos conocido, solamente lo conocemos a través del Evangelio. Porque usted conoce un amor físico por su familia, amor filial, pero cuando llega a Cristo conoce el amor ágape, que es el amor de Dios que lo hace hasta amar a su enemigo, que lo hace amar al que lo odia, que lo hace hacerle bien al que le hizo mal, porque es el amor de Dios. Así que el Evangelio parece ser una fantasía, parece ser un cuento de hadas, parece ser algo como que no es verdad por lo bueno que es. Y no es que estoy desvalorándolo, sino que estoy diciendo, cuando usted entre en esta comunión y relación con Dios, usted dice, gloria a Dios, ¿por qué me lo perdí? ¿Por qué no empecé antes? Si esto es maravilloso. Ahora, el secreto de vencer es lograr que ese primer amor no muera, que esa primera pasión no termine, que ese deseo que yo tenía de orar nadie me lo quite, que esa devoción y dependencia de ayunar nadie me lo quite, que ese deseo de congregarme nadie me lo impida, sino que yo pueda mantenerme en la lid, porque la carrera
no es del que comienza. Termina la frase, sino del que termina. La victoria no es del que comienza, sino del que termina. Por lo tanto, es que la Biblia nos llama todo el tiempo a la perseverancia. Yo debo de perseverar, y perseverar es mantenerme en lo que yo comencé. La situación de aquel pueblo de Judá, de aquellos hermanos que habían estado cautivos y que ahora tienen una oportunidad de reconstruir un templo que le ha sido aprobado. Oiga, qué rápido se le acabó la llama. Yo siempre he visto que hay personas que se convierten en el evangelio y usted los ve tranquilito, calladito. Lleguen a la iglesia y toman parte cuando usted se la da, nunca la piden. Están ahí en el templo y si usted lo llama por utilizarlo, amén. Pero hay otros que no. Hay otros que llegan y del día que llegan, ellos quieren predicar, ellos quieren cantar, ellos quieren profetizar, ellos quieren hacer todo. Y 3 años después, hay que rogarle para que venga al templo. Hay que imponerle las manos para quitarle el desánimo. Así no se persevera. Hay que mantenernos en lo que hemos empezado. Y yo sé que todos enfrentamos momentos y situaciones donde nuestros ánimos varían, porque escuche, está lo que se llama el estado anímico de los seres. No dije anémico, dije anímico, porque anímico tiene que ver con ánimo, anemia tiene que ver con una enfermedad, pero hay ánimos que están anémicos. O sea, hay gente que en el estado anímico también se convierten en anémicos espirituales, porque no tienen deseo ni de moverse, de levantarse, y el que tiene anemia no dan ganas ni de hablar. Pues ¿qué pasa? Israel, Judá, el pueblo que Dios llamó y que Dios vayan y reconstruyan, empezaron con mucho ánimo. Se le acabó la gasolina. ¿Ustedes se acuerdan que antes Puerto Rico había una zona que volvió por ahí que se llamaba Móvil? Y tenían un anuncio que siempre ponían en la red de la televisión que me enseñaba un carro que salía corriendo y de momento se quedaba. Y le salía una cancioncita que decía, échale el móvil. Era promoviendo la gasolina móvil porque decían que le quedaba mejor. Pues mire, en el Señor hay situaciones que nos pueden quitar el deseo de trabajar. ¿A cuántos aquí muchas veces le quitan el deseo de trabajar? Levante la mano al que sea sincero y diga, a mí sí me ha quitado el deseo. Amén. ¿A cuántos de los que son líderes aquí le han dado ganas de renunciar? ¿A cuántos de ustedes que trabajan secularmente le han dado ganas de dejar el trabajo que tienen? ¿Verdad que sí? Pero no lo dejan. ¿Por qué no lo dejan? Porque no le van a pagar. Porque no puedes vivir del cuento, no puedes vivir del aire, porque aunque te cueste trabajo, aunque tengas que madrugar, tú dices, si lo dejo, ¿quién me mantiene? Pues te veo obligado a seguir sacrificándote porque tiene una necesidad. Yo quiero que la iglesia del Señor entienda que de esa misma forma nosotros tenemos una responsabilidad de luchar para que nuestra relación con Dios se mantenga todo el tiempo, porque hay una dependencia. De la forma en que tú dependes del salario que ganas con el sudor de tu frente, así depende tu relación espiritual con tu servicio a Dios. Si le sirves con buen ánimo, Dios te va a recompensar, pero si permites que el desánimo te doblegue, entonces ¿qué pasa con tu vida? Se convierte en ruinas. La reconstrucción de aquel templo se había vuelto un montón de piedras arruinadas. Gloria a Dios por los ajeos que en todos los tiempos Dios levanta, que aunque no sean muy conocidos y que no tengan unos títulos de profetas mayores, ni que los conozca ni por apóstol, ni por reverendo, ni por arcángel, ni por nada de esa bobería, pero que ellos entiendan que simplemente son siervos de Dios a la disposición de utilizar el ministerio que Dios le ha dado para cumplir con la misión que Dios le ordenó. Entonces Dios llama a Ageos, le hace un llamado personal para que reavivar la visión en las mentes y en los corazones de aquel pueblo, de aquellos líderes. Era un desafío que era bastante difícil. Fíjense bien, Dios le presenta un llamado en este libro
de advertencia al pueblo judío cuando le señala diciendo, escuche bien, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. Ese es el versículo 2. No ha llegado el tiempo. ¿Oyó eso? Échale manda esta frase. No ha llegado el tiempo. ¿Cuántos están esperando a Jesús aquí? Amén. ¿Y cuántos hoy dicen, no viene todavía? No ha llegado el tiempo. Pues mire, la actitud de los judíos era que no había llegado el tiempo para arreglar la casa de Dios. O sea, ¿qué estaban esperando? Habían recibido una orden divina, habían comenzado la labor y ahora de momento comienzan a decir, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Así que, mire, Dios le hace entonces más adelante ver que deben seriamente pensar en su conducta. Porque entonces le dice a Ageo esta palabra, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ese es el tema de este mensaje. Amén. Cuando Dios ve la dejadez, cuando Dios ve la indiferencia, cuando Dios ve la falta de entrega y de responsabilidad, ¿qué tiene que hacer? Hacer un llamado. Amén. Y escuche bien, no dijo así dice Ageo, ni así dice Zorobabel, ni así dice Darío, así dice Jehová, Amén. el Señor, el dueño, el que manda, el que gobierna. Y la iglesia de hoy tiene que entender que el que gobierna es Cristo. Amén. Que la iglesia está bajo el señorío de Jesucristo. A la iglesia no lo gobierna el pastor, no lo gobierna el profeta, lo gobierna Jesucristo. Y es el que nos hace el llamado a que tengamos cuidado cómo estamos edificando nuestra vida, nuestra relación con Él. Porque le dije, si me quieren juzgar de espiritual, júzgueme de espiritual. Pero aunque piensen que no tiene que ver el tema que estoy utilizando o la ilustración de la reconstrucción del templo con la reconstrucción de la vida espiritual, ese es su problema. Pero yo entiendo que hoy yo no tengo que construir un templo, porque por lo menos aquí nosotros construimos un templo. Y Dios no se va a enojar porque nosotros no hayamos añadido más este templo, hayamos puesto qué sé yo qué. No. Hicimos lo que pudimos, gloria a Dios, y predicamos aquí, nos gozamos. Pero no es este templo que Dios se está refiriendo ahora. En aquel se refirió a un templo físico, un templo de materiales humanos. Pero ahora Dios se refiere a un templo espiritual porque tu vida es templo del Espíritu Santo. Amén. Y el templo del Espíritu Santo debe ser renovado cada día. Mire. Yo no sé usted, pero yo tengo muchas batallas mentales. Pero soy sincero. Yo tengo muchas batallas mentales. Porque las cosas que pasan a mi alrededor yo no las puedo aceptar ni entender. Y eso es un gran problema. Anoche una noche que a la 1 de la mañana, ¿usted cree que yo había dormido algo? No pude dormir. Batallas mentales, lucha. Preocupados por otros que tal vez ni se acuerdan de mí ni preocupan por mí. Pero que mi deber como hombre de Dios es preocuparme por ellos. Que tal vez ni me aman, pero yo los amo. Entonces eso me hace preocuparme por la gente. Dios llama a los suyos a que cada día miremos cómo están las piedras. Las piedras de la construcción del templo de Jerusalén estaban en ruina. Y algo en ruina es algo que ilustra lo que fue y ya no es. Lo que antes tenía valor y ya lo perdió. Usted va a Martinica, donde hay una ciudad que se llama Saint-Pierre. Bueno, en francés, en español sería San Pedro, San Peter. Allí pasó un volcán. No que pasó, sino que está allí, que se llama la Montagne Pelée. En el año 1803 reventó y mató 30 personas. Y en el 1930 entró en erupción de nuevo y mató 28.999 personas. ¿Y sabe cuántos habitantes había en ese pueblo? 29.000. Esta es historia. De 29.000 habitantes, 28.999 murieron. Y solamente se salvó un hombre. Uno. ¿Sabe quién era?
un prisionero que estaba en un cachó. Cachó es, ¿cómo que se llama lo que meten a la gente más profunda en el mundo? En calabozo. Estaba en un calabozo. Y cuando ese volcán entró en erupción, fíjense bien, la ciudad de San Pedro está bien lejos de la montaña Pelé. Hay ciudades como Mont Rouge, que es la montaña roja, que está cerquita. Ah, no, pues la montaña Pelé no cayó en Mont Rouge. El aire, o no sé qué pasó, hizo que cuando aquel volcán entró en erupción, cogiera otra dirección y fue a la ciudad más lejos. Ahora dicen que esa ciudad era una de las ciudades más corruptas de la capital, era donde más corrupción había. El próximo día de que el volcán entró en erupción, iba a haber elecciones. Y habían venido un montón de políticos y de gente a amanecer. Disculpen. Amanecer en la ciudad por las elecciones. Ni uno pudo participar. Todos fueron calcinados. ¿Saben qué pasó? Que cuando el gobernador vio que aquel prisionero había sobrevivido aún con quemaduras, él dijo, ante Dios, el único inocente que había en este pueblo era ese hombre. Todos los demás eran culpables, dijo él. Y aquel hombre que había sido condenado, que estaba en el calabozo, lo sacaron. Por cierto, Estados Unidos se lo llevó. Se lo llevó. Luego, claro, para después, ¿cómo se llama? Presentarlo en los circos. Porque así pasa siempre. Ahora, todavía hoy, a tantos años, usted va y a todos los turistas que van a Martinica los llevan a ver la ciudad de San Pedro. ¿Pero qué hay en San Pedro? Ruinas. Allí está el calabozo todavía. Y ahí están montones de piedras y paredes que simplemente son montones de ruinas. Para el recuerdo de una tragedia. Así que lo que quiero llevar a ustedes es que casi siempre las ruinas que quedan, disculpen, pero tengo un problema de salud que mi cuerpo no está produciendo bien la saliva. Y mi garganta se seca. Entonces, ¿qué sucede? Que en nuestra vida hay ruinas que quedan. Y las ruinas pueden anunciarnos o recordarnos que antes hubo algo hermoso ahí, algo grande, algo que todo el mundo quería ver, pero hoy en día no. Bueno, Ageo se levanta en medio de esa situación y Dios le da una advertencia al pueblo claramente y le dice: así ha dicho Jehová, meditad en vuestros caminos. ¿Qué sucede? Que el pueblo judío tenía las prioridades fuera de lugar. Y usted dirá, ¿qué es eso? Prioridad significa algo que debe tener en primer lugar y que es muy importante. Y a nosotros en la vida nos pasa a veces lo mismo. O sea, hay prioridades que están fuera de lugar. Cuando yo estudiaba una vez, me enseñaron que, por ejemplo, cuando usted es un líder en una iglesia, usted busca los 10 problemas más grandes que hay en la iglesia y hace una lista de las prioridades, y agarra lo más urgente, le da número 1, número 2, número 3, número 4, y de acuerdo a las importancias establece las prioridades. A veces en la vida nosotros tenemos que sentarnos, en la casa la familia tiene que hacer lo mismo. En su propia vida usted tiene a veces que sentarse a hacer una lista, lo más importante que necesito es tal cosa. Lo primero que tengo que hacer es esto, lo segundo esto, lo tercero esto, y en orden de prioridades establecer cómo usted va a hacer su plan de trabajo para que salga airoso y victorioso. Pero muchas veces le estamos dando más importancia a lo último en la lista de prioridades y lo principal lo estamos dejando a un lado. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Judá. Ellos en ese momento habían cambiado las prioridades, las tenían fuera de lugar, y después de 16 años la casa dio un montón de piedras arruinadas, mientras estaban preocupados por la restauración de sus propias casas. Y nuevamente tiene que venir la advertencia de Dios, hermanos, y volver a decirle en el versículo 7, meditad sobre nuestros caminos. Escuche bien, Dios está reprendiendo al pueblo porque las casas de ellos eran casas artesonadas, o sea, llenas de artesanía. Las casas de ellos parecían palacios,
estamos muy bien estructuradas, muy pintadas, muy hermosas. Y yo le voy a decir, no es malo que usted se preocupe por su casa, porque a mí me gusta que mi casa esté bonita. Y usted no tiene que ser rico para tener la casa bonita. Pues si usted va a mi casa, en mi casa hay un montón de antigüedades que el que la ve dice, wow, ¿cuánto le ha costado eso? $2, $4. Porque cada vez que iba a Estados Unidos me metía a los Salvation Army. Y como hay gente que hay cosas que no dan valor, lo llevaba a los Salvation Army y me costaban $2, $4, $6 y yo lo guardaba en cajas. Y lo fui guardando así. Y llegó el momento que adorné mi casa con aquellas cosas que todo el mundo cree que son carísimas y no son carísimas, pero son bonitas y lucen. Y no está malo que usted pinte su casa, ni que la tenga bonita, y que se le pueda hacer 2 baños en vez de uno se lo haga. Eso está bien. Ese no era el problema. El problema es que tú no puedes cambiar las prioridades y atender lo tuyo primero y dejar a Dios para cuando sobre. Entonces ese era el problema que estaba teniendo Judá. El pueblo de Judá estaba haciendo artesanía en sus casas, poniendo sus casas muy elegantes, y se olvidaron que el lugar desde donde Dios hablaba, donde se manifestaba su presencia, donde Dios se comunicaba con ellos y que quería que lo reestructuraran, lo habían convertido en una ruina. Y eso es así. La gloria es de Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuántas alaban al Señor? Aquí nosotros hicimos un templo bonito. No es muy grande, no caben 700, 800 personas. Pero este templo, la gloria es para Dios, que es una estructura muy bonita, y todo el que viene lo encuentra muy bonito porque es así. Pero cuando estábamos construyendo, había gente que me criticó. Ay, pero si aquí somos 2 o 3. Bueno, una vez un hermano se nos decía, aquí no cabemos como 20 gatos. En un caso de un templo tan grande. No, hermanos, es que a mí me enseñaron que lo mejor es para Dios. Amén. Si usted quiere hacer un donativo de ropa, no done la ropa que ya no sirve, que está gaseada, como decimos aquí, que está manchada con mancha de plátano. Esa, bótela. Amén. Saque de su closet la ropa bonita, buena, que sirva, y regálala. Porque cuando usted hace eso, Dios se da cuenta que usted está mirando al prójimo primero que usted. Y no es que ahora usted vaya allá y saque del closet todo lo que usted se pone. No, lo que usted se usa, eso es suyo. Pero si usted va a dar algo de lo bueno. O sea, si usted, hermano, mire, yo por ejemplo, y esto son cosas normales, ¿verdad? Yo, me gusta, a mí usted sabe que me gusta la agricultura. Y a veces yo cosecho un racimo de plátano. Y yo del racimo de plátano siempre lo corto en pedazos y lo reparto. Y a veces, cuando voy a repartir los plátanos, como que quisiera darle a alguien que no es muy agradecido, que no agradece mucho, el ramito de abajo. Usted sabe que el racimo de plátano tiene los últimos de abajo que son los chombos, los que no valen mucho. Y como que yo en mi mente digo, ¿a qué es lo que se merece eso? Si de gracia me da. Pero inmediatamente que viene eso a Eliacim, el humano, Eliacim espiritual me dice al contrario, dale lo mejor para que sea una lección. Amén. ¿Y qué hago? Sí, porque, mire, yo tengo aquí a alguien, vecino, que no quiere ni que yo me lleve a su casa. Mire, está cubierto la cerca con tela, con hule, para que yo no vine para allá. Si cosecho, los primeros plátanos más grandes los pongo por entre la cerca para el panel. Para gloria a Dios. Porque yo estoy trabajando para Dios. Y yo no digo esto para dar gloria a Eliacim. Yo estoy diciendo esto como un ejemplo de que cuando usted hace algo para Dios, haga lo bueno. No deje para Dios si sobra. Dele a Dios lo mejor. Y usted sabe que por qué hay mucha gente en el evangelio que no crece económicamente ni que nunca cambia. Porque le dan a Dios lo que le sobra. No saben dar con sacrificio. Y muchas veces hay que dar con sacrificio. ¿Me ve? Y es como una vez que yo conocí a un hermano que cambiaba $1 en peseta. Para cada noche darle una peseta, que son 25 centavos. Y podía dar $4 o $5, pero daba una peseta porque es la ofrenda. Y le conté de uno que daba $1
y gasofilazo estaba al frente y él sale del último banco y venía por el camino con el dólar así. Para que todo el mundo viera que le iba a echar un dólar de frente y que no echaba peseta. Eso es trabajo perdido, porque lo que tú hagas para Dios, hagas para gloria de su nombre. Lo que hagas a tu derecha, que no lo sepa tu izquierda, pero dale a Dios lo mejor. Amén. Aunque te cueste, dale a Dios con sacrificio. Es como los que diezman, que hoy en día usted sabe que hay una guerra contra los diezmos. Hay gente que si gana $1000, saca 100 y dice, no es mucho, porque es 100. Pero si gana 10,000, dice, wow, sacar 1000, eso es mucho. Pero es que es lo mismo, porque te queda más a ti. Siempre te queda el 90. Amén. Siempre te queda el 90. Pero hay gente que dice, cuando es poquito diezmo, cuando mucho no. Pues mira, no des nada. Porque es que le dijo Pedro a Ananías y Zafira, eso era de ustedes. Estaba en su mano, ustedes pueden hacer lo que querían, pero Dios no se puede mentir. Si le vas a Dios a dar lo que le corresponde, dale lo que le corresponde. No Dios se escondió ni invente. Dios me entiende, Dios sabe que tengo esto, que tengo lo otro. Dale a Dios lo que es de Dios y tú verás como Dios te abre las puertas y las ventanas de los cielos y envía bendición hasta que sobreabunde. O sea, el centro del mensaje de Ageo es hacerle ver al pueblo de Judá que ellos tenían que darle prioridad a las cosas del Señor y que tenían que atender la casa que Dios mandó a construir, porque se habían ocupado en ellos vestir bonito, en tener casas lujosas, en tener casas artesonadas, pero se habían olvidado de obedecer a la encomienda que Dios le había dado a ellos. Ese es el centro. Mire, si usted se pone a mirar, mire, yo puse una nota aquí muy importante, porque la enseñanza principal del libro de Ageo puede resumirse en las palabras que dijo Cristo en Mateo 6:33. ¿Qué dijo Cristo? ¿Alguno aquí sabe ese versículo? Más buscar, ¿qué? Otra vez. Primeramente, le dije que prioridad tiene que ver con primero, primer lugar. Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? Y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí hay una promesa. Ahí el Señor te está diciendo, dame a mí lo primero. Vea lo de Elías. No tengo nada. La viuda no tengo nada. Pero dame a mí lo primero. Y después que me deja a mí, tú vas a ver. ¿Y qué hizo la viuda? Una tortita con la harina que quedó, con un poquito de aceite, y se dio primero al siervo de Dios. Y de ahí en adelante, durante todo el tiempo que había hambre en Sarepta, ella tenía harina y tenía aceite. Yo me imagino cuánta gente vendría a comer en la casa de la viuda después. Porque ella lo que tenía era simplemente para ella y su hijo para después morirse. Pero después Dios es tan grande que ella tenía entonces para él y para los que llegaran. Oiga, qué bendición es darle a Dios. Qué bendición es tener lo principal, el sentido y la pasión y la entrega de que Dios es primero. Y después que tú le dejas a Dios lo primero, todo lo demás será de bendición en tu mano. Voy a seguir. El pueblo se había olvidado. Y yo creo que hoy, en el tiempo que estamos viviendo, algo similar al tiempo de Ageo. En el sentido de excusas. Todo el mundo tiene excusas para servir al Señor. El que está muy joven, usted le dice, eso es para viejo. Cuando ya, después que yo goce la vida, yo me convierto. Ajá. Pues yo le doy gloria a Dios porque yo sí que he gozado la vida, porque me gozo en el servicio del Señor. Porque todo lo demás que el mundo me ofrece, ¿sabe qué? Basura. Basura. Fiestas, basura. Vas a la fiesta, te bebes los palos de ron, bailan poco y por la mañana tienes la resaca. Te quieres morir y vomitas hasta el polvo, vomitas hasta la bilis. Eso es goce. Tienes una mujer pura en tu casa y limpia, y gozar la vida para muchos es tener otra por el ladito, o dos o tres, y después aparece con un SIDA, aparece con un herpes, contagias a tu pareja, y eso es gozar la vida. Porque es muy machote. No. Pero qué bueno es cuando tú tienes una conciencia clara de que estás haciendo lo que Dios manda hacer y que te acuestas con una conciencia tranquila. Ustedes se acuerdan que antes
cuando la gente se acostaba y dormía bien, decía, yo dormí como un lirón. Candy duerme como un lirón. Porque Candy tiene una bendición que, sí, bueno, vamos a decir, la envidia es pecado. Pero yo quisiera ser como ella. De que Candy tiene un privilegio, que Candy se acuesta en la cama y antes del minuto ya que está roncando. Tan así que una vez yo me acuerdo, estábamos recién casados y estaba embarazada de Gerlín, mi hermano, y nos hincamos a orar los dos juntos. Ella terminó de orar como medio minuto antes que yo. Y cuando yo me estoy subiendo a la cama, yo oigo un cantazo grandísimo, Candy se cayó de la cama, con todo de barriga. Entonces yo no la encuentro porque la luz está apagada y lo que yo corro un calor, no sé por qué la bajarme para no pisar la barriga. Cuando yo logro prender la luz, que voy a la levantar y la cuesta y digo, Candy, ¿qué te pasó? Ah, pues yo estaba soñando. Yo estaba soñando que iba bajando por el calle, que me resbalé y me caí, y se cayó de la cama. Y yo digo, pero ¿cuándo tú tuviste tiempo de soñar si tú acabas de decir amén ahora? O sea, ese es un privilegio que tiene alguna gente, porque de verdad, mire, hay gente que es así. Duermen como un lirón. Se cae el mundo a su alrededor y son como Mario Castro, mi cuñado. Yo sé que me va a escuchar después. Mario Castro dice, hay tormenta, ¿a mí qué? Y lo está mirando por las 4 ventanas, el huracán arrancándole árboles, y Mario lo que hace es que se arropa de pies a cabeza, se tapa los oídos, y él dice, mañana me entero del que se murió, de lo que se fue. Si comienzan a disparar en la calle, lo a sale corriendo a ver a quién mataron, Mario se va al cuarto y dice, eso no es conmigo. Así. ¿Por qué hay personas que tienen ese don? Esa tranquilidad viven así. Pero yo no soy así. Yo quisiera ser así. Entonces, cuando tú vives una vida tranquila y haces la voluntad de Dios, pues mire, vas a tener paz cuando duermes, vas a tener paz cuando camines, vas a tener paz cuando salgas, porque te montas en el carro y tú no tienes temor a la muerte. Hoy en día que vivimos en un país de tanta violencia, y que tú los que me ven a través de las redes saben que en los países nuestros la violencia está acabando con nuestros países. Usted tiene que vivir agarrado de Dios. Porque sea cristiano o no, están matando a la gente, asaltando los ancianos, se les meten a las casas, los matan, la muerte está ahí, como decía la gente de antes, detrás de la oreja. Pero lo importante no es morir, sino estar preparado para la muerte. Ahora, si tú vives tranquilo en el Señor, porque yo salgo de mi casa, tranquilo, y yo hago todos los días, cuando prendo mi carro, lo primero que hago, voy a salir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En tus manos yo encomiendo mi salida. Y si ese es mi último viaje, pues no hay problema. Porque de carro me cambié de nave. Si no vas en el camino y tú te mueres, te cambiaste de transporte. El carro se dio, se barató, pero tú te montas allá en una nube y te vas con el Señor. O los ángeles te llevan en sus brazos. Gloria a Dios, cambiaste de transporte. Ahora, cuando tú vives en Cristo, ay de ti, si te toca partir de esta tierra. Cuando tú has confundido las prioridades y te atiendes a ti mismo, le das placer a tu cuerpo, le das goce a la carne, te preocupas por tener dinero en el banco, te preocupas por estar bien preparado intelectualmente, tener mucha escolaridad, pero ¿y qué del alma? ¿Y qué del alma? ¿Qué del alma? Usted sabe que hoy en día, por lo menos en el tiempo de hoy, mire, miren qué va el tiempo de hoy. Por lo menos en el tiempo de ustedes, de los mayores aquí, de 50 para adelante, 60. Como que no había tanta preocupación porque la gente fuera profesional. Porque no todo el mundo estudiaba. Los más que podían estudiaban. Y la gente trataba, ¿verdad?, de tener una vida normal, aunque no tuviera mucho estudio. La gente se preocupaba antes de casarse. Por lo menos tener su casita propia, que fuera de madera. ¿Sí? Porque cuando no tuviera mucha preparación académica, me quedaba mucho dinero, decía, no me caso hasta que me haga una casita mía. Pero eso cambió. Con el tiempo no. A nadie le importa tener una casa propia. Puede ser esclavo 30 años pagándole a otro y nunca tienen nada y el día que no paga se la quita. Porque se cambiaron las prioridades. Las prioridades se miraron. O sea, las prioridades de aquel tiempo era asegurar mi futuro. Las prioridades de hoy, asegurar el día de hoy. Lo demás, a Dios que reparta suerte. Creo que está mal. Nosotros tenemos que tratar de vivir una vida organizada.
Prepárate, es muy bueno, pero no solo la educación te va a ayudar a ser feliz. Sé un abogado, sé un doctor, sé un ingeniero. Si puedes ser gobernador, presidente, sélo, eso es bueno. Pero más que todo, preocúpate por ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. Porque de la Casa Blanca se han ido muchos al infierno y se van a seguir yendo. De la fortaleza que han vivido aquí muchos, están algunos en el infierno y otros no sé dónde. Porque la conducta de muchos de ellos no nos dice otra cosa. Porque muchos de los que tienen poder en esta tierra se olvidan de que ellos también van al baño. Se olvidan de que ellos también envejecen, que se enferman y viven solamente el día de hoy y se olvidan del futuro. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Yo debo trabajar para que Dios me dé la fuerza para establecer mis prioridades en el lugar que deben estar. Dios llama a Jehová y le dice: meditad bien vuestros caminos. Esta es la primera parte. Lo voy a dejar hasta aquí. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y meditad en nuestros caminos. Amén. Miremos bien nuestras prioridades, si estamos atendiendo lo que corresponde o no. La semana que viene continúo, porque ya usted sabe, ya este viejito no tiene la fuerza que tenía de predicar una hora y media. Ahora ya a la media hora el cuerpo me empieza a pasar factura. Pero lo importante es que estoy aquí, que estoy vivo y que estoy con ustedes. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. A todos ustedes pues les deseo una feliz semana, y a todos los que nos ven por allá de demás países, que Dios los cuide, los guarde, los proteja, y que podamos en el día de hoy aprender para hacer estas prioridades. Que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Entiendes?